Bueno, retomando el tema, que tenemos solamente media hora, voy a hacer una presentación muy pequeñita de 5 minutos para caldear la tarde y para cerrarla. Y simplemente hilando con la mesa redonda que hubo al final de la mañana sobre el tema de los archiveros, yo diría que a eso de, por lo menos los informáticos y los archiveros nos vamos juntos a tomar una caña, los abogados echamos de menos de vez en cuando que nos metan también en la taberna a tomar la caña, porque lo cierto es que en Administración Electrónica la parte jurídica o el desarrollo jurídico y el trabajo jurídico es enorme, y sin embargo se cuenta con los jurídicos, bueno, pues cuando hay problemas al final del proyecto y no siempre en el momento en que nosotros quisiéramos para poder abordar bien los problemas. La ley, como todos sabemos, es más que una ley, es una obligación para la Administración que que viene de consecuencia de un derecho de los administrados, de los ciudadanos, y lo que viene es a proporcionar, aunque no lo parezca, seguridad jurídica. Es una ley que tiene carácter transversal y afecta a muchas materias desde el punto de vista jurídico, trae muchas lagunas, trae muchas dudas y además nos encontramos en un momento donde el legislador realmente no sabe por dónde tirar. Es decir, se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, el artículo 11 dice que no hace falta el consentimiento de los interesados para ceder datos entre administraciones públicas en temas de administración, pero se recurre y el Tribunal Supremo dice que el artículo 11 es nulo de pleno derecho. Entonces volvemos a necesitar el consentimiento expreso. Continuamente, si sale una norma, seguramente alguien la recurre y seguramente hay un tribunal, en este caso el Supremo, que anula. Y si no es así, tenemos órganos de control que seguramente irán dictando doctrina y también modificarán la interpretación de la norma. ¿A qué afecta la LAE? Afecta a materias como lo que es administración pública pura y dura, protección de datos, como no, creo que es un tema que ha salido a lo largo de los 2 días, sistemas de información y seguridad de datos. Ya tenemos que jugar con 2 normas distintas que afecta, protegiendo las 2, afecta a un distinto elemento, ¿no? Al dato y a los sistemas de información que lo contienen. Interoperabilidad. La desgracia es que yo os diría que está con la interoperabilidad técnica, la administrativa, la organizativa, pero no hay interoperabilidad legal. Esa interoperabilidad todavía está por llegar. Tenemos la propiedad intelectual, que es un claro límite a la administración electrónica, al derecho de acceso a documentos y archivos públicos, pero ¿qué es la propiedad intelectual? Porque la propiedad intelectual es muy grande. Sin embargo, la propiedad intelectual sí que nos dice que tenemos que reutilizar y transferir software. Por tanto, las administraciones, cuando contratan con sus pliegos administrativos con terceros, deberían sujetar el tema de la propiedad intelectual para poder reutilizar y transferir. No siempre se hace. Pero bueno, y luego tenemos los grandes de la industria que no quieren compartir y no quieren transferir. Pero la propiedad intelectual también puede afectar, por ejemplo, a documentos administrativos que tengamos en un archivo electrónico, en un registro. Podemos dar acceso, como dice la ley que ha entrado en vigor en enero de este año de archivos y registros de la Administración General del Estado, podemos dar acceso a un ciudadano a un archivo, a un documento que tiene derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues según esta norma, no, es un claro límite. No podemos darle acceso porque si la reproducción del documento vulnera la normativa sobre propiedad intelectual, hay que denegárselo. Firma electrónica. Yo creo que afortunadamente esta normativa es algo que está superado y bien entendido. También afecta al procedimiento administrativo, la normativa sobre administración electrónica y a reutilización de aplicaciones y a reutilización de información. Hay una ley de reutilización de información desarrollada por un reglamento que también está en vigor, aunque es potestativo por parte de las administraciones el poner a disposición de terceros la información que obra en sus archivos para que terceros la puedan reutilizar, ¿no? Y luego tendríamos el tema de la transparencia, que también es un tema polémico sobre el cual todavía no hay nada legislado, y tenemos una proposición de ley que con el antiguo Gobierno caducó en el Congreso, aunque de nuevo la tenemos en marcha para ya veremos qué fin acaba teniendo. Bien, si ese era el marco de materias normadas por lo que es la administración electrónica, parece que si cogemos la LAE se limita mucho, ¿no? Se limita a sede, registro, identificación electrónica, comunicaciones electrónicas, documento electrónico, archivo, expediente, procedimiento administrativo y cooperación entre administraciones. Pero insisto, detrás están todas las materias y temas que hemos hablado.
al punto de inicio, pero ¿tenemos interoperabilidad legal? No, no existe. Además, tenemos la situación en que tenemos una norma de bases, la Ley de Administración Electrónica, pero vamos a esperar a ver qué dicen las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas también tienen la capacidad de regular y, de hecho, hay 2 comunidades autónomas que tienen su propia normativa de Administración Electrónica. Entonces, ¿qué haremos cuando empiece a haber doctrina administrativa sobre si se puede dar acceso a un documento o no se puede dar acceso a un documento y la doctrina no sea la misma a nivel estatal que a nivel de las comunidades autónomas? ¿Y qué haremos si hay distintos órganos de control y reguladores, ¿no? ¿Dónde acudiremos para tener una norma que nos dé seguridad jurídica a la hora de aplicarla frente a los ciudadanos? En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, yo creo que las patas que hay que abordar en cualquier proyecto, por cualquier administración, sea del orden que sea, es una regulación interna, porque tenemos a los usuarios de dentro con muchísimas lagunas, ignorantes muchas veces en temas jurídicos y con problemas de no saber qué hacer. Yo creo que a nivel interno hay que organizar lo que son todos los procedimientos, hay que simplificar, como nos dice la ley, pero creo que hay que elaborar procedimientos para que los usuarios internos, nuestros empleados, sepan de alguna manera qué es lo que tienen que hacer y cómo abordar una situación. Hay una regulación externa hacia el usuario de la Administración Electrónica, lógicamente, es el foco central, es el ciudadano el que soporta todos los derechos, el que tiene todos los derechos. Tendríamos también que tener una previsión frente a órganos de control, como se ha dicho esta mañana, frente a auditorías, a la IGAE, a otros sistemas y órganos de control, frente a la Agencia Española de Protección de Datos, frente a las agencias locales que se creen, y hay una regulación externa que afecta a la Administración Electrónica entre administraciones. Es decir, creo que son 4 focos que hay que abordar de alguna manera desde el punto de vista jurídico en las materias mencionadas inicialmente. Pero además tenemos un problema mayor, y yo creo que es un problema mayor por la experiencia que tenemos en el tema de la regulación y trabajar acompañando a administraciones públicas, que es la casa por dentro. El funcionario, el empleado público, insisto, pues le ha llegado esto de pronto. Es decir, no es como el sector privado, que teníamos la ley de comercio electrónico, hemos tenido normas que han ido regulando el tema. No, aquí nos ha llegado la ley de administración electrónica y además la ley dice: existe la obligación por parte de las administraciones de concienciar al personal, de darle formación. ¿Formación en qué órdenes? Sobre seguridad, sobre sistemas y servicios de la administración, sobre propiedad intelectual, propiedad industrial, sobre protección de datos y sobre gestión de la información. Es mucha formación, pero es el reglamento y el de desarrollo de la Ley de Administración Electrónica el que obliga a que los empleados públicos reciban este tipo de formación y concienciación, lógicamente, si no, no saben dónde se están moviendo. Pero además hay que supervisar al personal, corregir al personal, amonestarle disciplinariamente, crear un régimen disciplinario y además implantar un registro de actividad. Claro, ¿cómo vamos a implantar? Hay que implantarlo, pero ¿con qué valor podemos amonestar al personal, corregirlo disciplinariamente, si previamente no le hemos dado la formación y la concienciación, ¿no? Y luego tenemos la figura del defensor del usuario. Yo siempre digo en estas materias que, bueno, una ley, 2, 3 años, 5, 10, no es nada. En derecho tenemos normas centenarias y, por tanto, una ley que, del orden en el que nos estamos moviendo, todavía no tiene prácticamente ni jurisprudencia dictada. Pero el día que los ciudadanos se empiecen a mover, empiecen a crear, empiecen a recurrir, yo creo que será el verdadero momento divertido de hacer los abogados con la Ley de Administración Electrónica. No tenemos todavía defensor del usuario de la Administración Electrónica. Sí tenemos muchos borradores que dicen que debería ser una figura similar al defensor del pueblo, o dentro de la Administración local también. Digamos que hay distintos foros donde se van dando distintas posibles soluciones, pero el hecho es que a día de hoy todavía no lo tenemos. Tenemos toda una serie de derechos de los ciudadanos que los ciudadanos empezarán a hacer valer, no sé si frente al defensor del usuario de la Administración Electrónica, que hoy no existe, o frente a otros órganos, o frente a los propios órganos de la propia Administración actuante. Pero en cualquier caso, en el plano jurídico tenemos mucho por hacer, tenemos poca interoperabilidad, tenemos muchas normas que inciden en todo lo que es un proyecto de Administración Electrónica y, por tanto, hay que hacerlas cuadrar. Muchas gracias y yo ahora me siento con Carlos y esperamos. Bueno. Unas cuantas, ¿eh? Bueno, está bien. A ver. Ana. Bueno, vamos a ver.
Hay una pregunta. No entiendo bien la letra, pero bueno. ¿Sigue siendo necesario disponer del plan de adecuación al ENI? Claro. Vamos a ver. El esquema nacional de... ¿Eso tengo que verlo yo? Dios bendito. No sé yo. Bueno, más. Fantástico. No, iba a decir. El esquema nacional de interoperabilidad, como recordáis, impone la obligación de disponer de un plan de adecuación al mismo en un plazo de tiempo determinado, 12 meses, dice la norma, a la entrada en vigor del esquema. El tiempo haya cumplido, el plazo ha cumplido, lo que no significa que el hecho de que el plazo haya cumplido evite la necesidad o la obligación legal de disponer del plan de adecuación, por supuesto. Todavía más reforzado, si queréis, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Economía Sostenible. Entonces, tanto la exigencia de la disponibilidad del plan, dice la norma, disponer y aprobar un plan de adecuación a los esquemas, si queréis, a los dos, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, que señale cuál es la hoja de ruta del organismo en cuestión, aprobado por el órgano superior, cuál es la hoja de ruta del organismo con un horizonte del 2014, que es el que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Por supuesto, hace falta disponer de él. Aquí hay una pregunta que dice: ¿en qué situación legal quedan las webs institucionales de la Administración? ¿En qué situación legal, jurídica? Bueno, pues ahora mismo la situación en la que nos encontramos es efectivamente que las administraciones públicas pueden estar compartiendo dos tipos de web: la sede, que en realidad es la dependencia propia electrónica de la Administración, y webs institucionales que mantienen. No sé si es correcto o no es correcto. Lo que sé es que el ciudadano puede tener confusión en cuanto a cuando está entrando dentro de una web, qué es realmente, dónde está entrando, si realmente está entrando en una sede o está entrando en una web institucional. Tampoco tengo muy claro que el ciudadano de a pie sepa exactamente cuáles son las consecuencias y el alcance jurídico de entrar en un lado o en otro. Hay, yo creo que todavía un problema mayor. Podríamos decir, bueno, pues con administración electrónica cerramos las webs institucionales y que solo funcione la sede electrónica de la Administración. Pero nos encontramos con que las normas, otras normas del derecho, como por ejemplo las normas de reutilización o la propia Ley de Comercio Electrónico, dice que serán de aplicación a las administraciones públicas estas normas cuando estén ejerciendo a través de Internet una actividad que no sea la puramente competencial de la función pública o el ejercicio de la función pública. De manera que si a través de una sede electrónica si una administración va a ejercer una competencia que no es una competencia pública o en el ejercicio de sus funciones públicas y lo va a hacer a través de Internet, vamos a tener que seguir conviviendo con lo que son las webs institucionales, bien sea para dar al ciudadano otra serie de oportunidades o otra serie de informaciones que pueden estar incluso sujetas a lo que es la Ley de Administración, a la Ley de Comercio Electrónico, o pueden estar sujetas a la Ley de Reutilización de la Información que obra en manos de las administraciones públicas. Así que mantengo que, bueno, pues que queda en una situación jurídica donde la entrada de cualquier persona a esa web institucional también genera una serie de derechos y obligaciones, aunque no sean derivados de lo que es la propia norma de administración electrónica ni las normas de derecho administrativo. Y aquí hay una pregunta, yo no sé, es decir, por privacidad no sé si mencionar el autor. Hombre, supongo que si lo ha escrito aquí es para que se diga, ¿no? Pero me vais a disculpar, no sé si estoy autorizado. La pregunta es, si no existe el defensor del usuario telefónico ni el defensor del usuario presencial, ¿tiene que existir el defensor del usuario electrónico? Puedo decirlo. Es de Carlos Marcos. Carlos, que no sabía si podía. Es una magnífica pregunta, Carlos. ¿No? Excelente pregunta, pero yo no sé si puedo, ojalá pudiera responderte, ¿no? Quiero decir, vamos a ver. Yo creo que aquí, ¿y qué te voy a decir yo a ti? Es decir, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Lo que pasa es que estamos luchando, estamos todos, ¿no?, trabajando
contra algo que esta mañana y ayer también se dijo, ¿no? Es decir, es un tema muy complicado. Es decir, la legislación nos obliga a hacer cosas en formato electrónico y nos impone unas obligaciones extraordinarias, en algún caso, más allá de lo que podría ser la relación presencial. Por ejemplo, para muchos procedimientos administrativos, cuando se desarrollan en forma electrónica, se exige determinadas garantías de autenticación superiores a lo que han venido exigiéndose para el trámite convencional presencial. Eso es excesivo, eso es un impedimento fuerte. Pero ¿por qué está motivado? Yo lo entiendo. Es decir, yo creo que somos todos capaces de entenderlo. Porque tenemos nosotros, administraciones públicas, que llevarle al ciudadano la tranquilidad de que, mire, igual que tranquilo se queda depositando su documento en el registro presencial, ahora va a poder seguir quedándose igualmente tranquilo presentando su documento en el registro electrónico. Yo entiendo esa postura administrativa y así está tratado de reflejar en la ley. Aparece el concepto del defensor del usuario de la administración electrónica, ese es el nombre que utiliza, que el famoso artículo 7 de la norma, que tú mejor que nadie conoces, Carlos, y que está todavía ahí, y que pretende dar una garantía. Yo creo que es bueno. Lo que sí me vais a permitir que diga, porque si no, no sería yo, es que no convirtamos esto en una suerte de defensores de la administración electrónica multitudinarios. O sea, yo creo que hay alguien que tiene que velar necesariamente por el desenvolvimiento del procedimiento administrativo, sobre todo, no de cara al mantenimiento de la legalidad vigente, sino sobre todo de cara, como digo, a llevar la confianza al ciudadano. Pero no multipliquemos esfuerzos y recursos allí donde no es necesario. Yo soy un defensor, si me lo permitís, de tratar de aunar las cosas lo más posible, pero sí lo considero necesario, al menos de momento, no sé si tú opinas lo mismo. Carlos, si te parece bien voy a contestar, ya que tú no ves y yo veo perfectamente. Yo no veo nada. Una de las preguntas que nos hacen a través de Twitter, que es, ¿puede un empleado público negarse a usar su certificado digital personal en la tramitación electrónica? Bien, he sufrido bien de cerca el tema de la asignación de certificados a empleados públicos y yo lo primero que diría es procedimiento de gestión de usuarios internos, procedimiento de asignación, procedimiento de responsabilidades, porque la pregunta no la acabo de definir en cuanto a que si lo que se le da al empleado público es un certificado o una tarjeta que tiene doble certificado, la suya como empleado y la personal, evidentemente con su certificado personal en principio no podría firmar ninguna actuación que fuera administrativa dentro de lo que es el marco de la administración. Por tanto, sí podría negarse a utilizarlo. Claro, la pregunta sería entonces ¿por qué se le da una tarjeta con doble certificado como funcionario o como órgano y también con un certificado personal, ¿no? Ha habido situaciones en las que para arrancar un proyecto así ha sido mejor inicialmente dar solo certificado a aquellos funcionarios que tenían realmente alguna función pública a través de la cual pudieran firmar. Ahora bien, si dentro de la propia Administración, además, para determinados servicios internos para los propios funcionarios se exige que la tramitación sea electrónica, estoy hablando al margen ya de lo que es las funciones de cara al ciudadano, pues entonces, como en cualquier empresa privada, si yo a partir de ahora solo puedo ver la nómina utilizando mi certificado a través de la intranet, pues si a un empleado público se le ponen esas condiciones, está en manos del poder de dirección empresarial o competencial o de la Administración, ¿no? Pero obviamente lo que no podría un funcionario público es utilizar un certificado personal para llevar a cabo la firma de una actuación administrativa como, desde el punto de vista personal, como órgano. Aquí, si me lo permites, Ana, sí, claro. Es decir, yo creo que el tema viene, la pregunta viene por lo que dispone la ley de la posible utilización del DNI electrónico en ambiente de administración electrónica. Vamos a ver. Esta pregunta me la han hecho montones de veces. Fijaos. Yo siempre respondo quizás con otra pregunta. Vamos a ver. La gestión de las personas en ambiente de derecho administrativo, lo que yo enseño todos los días en la universidad, la gestión de las personas cuando es necesaria la presencia personal,
La gestión de las personas en ambiente electrónico se sustenta, es un polinomio de dos sumandos. Uno, la identidad de la persona, y otro, su capacidad o su potestad para hacer lo que está haciendo. En ambiente de derecho administrativo no basta con uno solo de los sumandos. Nosotros no podemos enviarle una notificación o un documento electrónico a un ciudadano en respuesta a una petición para una apertura de un bar o de una discoteca, diciéndole, se le acepta o se le deniega, y esto lo digo yo, Isidoro González, y dirá el ciudadano, muy bien, Isidoro González, ¿quién es? ¿Y en calidad de qué me está respondiendo de esta manera? El DNI electrónico solo nos proporciona la primera parte de ese sumando, la identidad como persona física. ¿Qué dice de nosotros el DNI electrónico? Solamente, como dice su propia norma, atestigua la veracidad de los datos que figuran en él e implícitamente nuestra condición de español, porque si no fuéramos españoles no tendríamos DNI. Pero nada más. Por eso, ese complemento, ese segundo sumando, que es la capacidad y la potestad administrativa para hacer lo que está haciendo, tiene que estar sustentado en otro sitio, en otro lugar. Si ese otro lugar está incorporado al propio documento que sirve de soporte para la firma, bendito sea Dios. Pero si no existe, y cuando estamos hablando de documentos electrónicos no estructurados, no existe o no tiene por qué existir, entonces debemos utilizar un certificado electrónico que tenga los dos sumandos correspondientes. Y es ahí donde aparece lo dispuesto en nuestra norma relativo a los certificados de personas, de funcionarios, de empleados al servicio de la Administración Pública. Perdona, aquí tengo dos veces la misma pregunta, pero distintas, de distintas personas, por las letras distintas. Dios bendito. ¿A qué hora terminábamos? ¿A y media? 9:30. Pues, es que son dos... Pero hemos empezado tarde. Hemos empezado tarde, sí. Como son dos, respondo rápidamente. ¿Una plataforma de licitación electrónica debe cumplir los esquemas? Yo creo que es una magnífica pregunta. Fijaos, antes Ana lo ha dicho. ¿Qué sistemas de información, porque esto también suele ser una pregunta recurrente, qué sistemas de información deben cumplir los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad? Aquellos que la norma dice, aquellos que están anunciados en la ley de manera explícita, en algún caso, y de manera tácita en otros casos. Básicamente, fijaos, los esquemas hay que aplicar en sedes electrónicas, registros electrónicos, sistemas de información accesibles electrónicamente por los ciudadanos en sentido amplio, como todos sabemos, ciudadanos, profesionales y empresas. Sistemas de información para el ejercicio de derechos, sistemas de información para el cumplimiento de deberes, sistemas de información para recabar información del estado del procedimiento administrativo y, por último, sistemas de información para el desarrollo del procedimiento administrativo, por sí solo el organismo o cuando lo desarrolla, ese procedimiento lo desarrolla en cooperación con otros organismos o con otras, incluso administraciones. En ese sentido, si se utiliza una plataforma de licitación electrónica, ¿de qué manera se puso? Una que yo tengo en casa, una que pone la administración en modo de cloud privado para la administración, o una, como hemos visto esta mañana, que cada vez están usándose más, que se utiliza de un proveedor externo privado al que yo puntualmente contrato para hacer un determinado. Evidentemente, el corolario es muy simple. Si a mí, Administración Pública, se me exige el cumplimiento de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad para el desarrollo de un procedimiento administrativo, el que sea, si ese desarrollo del procedimiento administrativo se lleva a cabo a través de una plataforma, esa plataforma deberá cumplir, obviamente, con lo dispuesto en los esquemas nacionales. Y no solamente con eso, porque con eso cumple respecto a los ciudadanos, pero no cumple con respecto a mí. Por eso, además, hay que complementar eso con lo que se hablaba esta mañana de los acuerdos de nivel de servicio que me garanticen que esa plataforma va a cumplir conmigo los acuerdos que va a contraer a su vez contra. Entonces, la respuesta es clarísimamente sí, siempre. Aquí tengo otra pregunta que dice, requisitos para que las administraciones realicen notificaciones administrativas electrónicas. Requisitos para personas jurídicas. Los requisitos para personas jurídicas. Bien,
los requisitos están claros, es decir, el uso de certificados. Y en cuanto a la pregunta de los requisitos para las personas jurídicas, yo diría que aquí en la ley tenemos una salvedad, una diferencia frente a las personas físicas, que es que siempre y cuando se haga por orden ministerial, se podrá obligar a que determinados colectivos, como las personas jurídicas, o aquellos colectivos o grupos empresariales que tengan un cierto nivel de conocimiento e incluso recursos en la materia, tengan que utilizar los certificados para relacionarse siempre con la Administración. Aquí podríamos estar en este caso, y en cuanto a qué requisitos serían, pues serían los certificados que la sede admitiera. Incluso no tenemos por qué estar hablando de los certificados reconocidos, sino que podría hacerse un certificado avanzado o otro sistema de firma electrónica previamente acordado con lo que es la comunidad de las personas jurídicas con las que se esté relacionando la Administración. De manera que los requisitos, los que la sede establezca, y en todo caso el uso de certificados o sistema de clave concertada u otros sistemas acordados con la Administración. Otra. ¿En qué situación queda una administración pública que no tiene el plan de adecuación? ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir un Real Decreto como el 3/2010? Pues, en fin, ¿en qué situación queda? Vamos a ver. Está incumpliendo la ley. El asunto es, ya sabéis, ya sabemos todos, ¿no? Estamos hablando claramente de la responsabilidad patrimonial de las administraciones cuando se incumple la ley. El problema no está en qué situación queda, que queda mal, evidentemente, porque incumple la ley, sino el problema está en que algún ciudadano haya podido sentirse perjudicado por el incumplimiento de la ley de ese organismo y, en su consecuencia, interponga las correspondientes acciones de responsabilidad por daños y perjuicios. Eso es lo que nos debe preocupar. Y todos sabemos ahora mismo que la ley está ahí y que el cumplimiento deviene obligatorio en los plazos que la ley deviene obligatorio. Mientras no nos denuncien por responsabilidad por daños y perjuicios, las cosas van razonablemente bien. El problema es cuando empiecen a haber estas denuncias por incumplimiento legal. Y eso puede suceder. Eso es responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Aquí tengo una pregunta que dice si se puede dar acceso a documentos y archivos en los registros que tengan datos de carácter personal. La respuesta, a la luz del Real Decreto que se aprobó y entró en vigor en enero de este año, es tajantemente no. Es decir, lo que dice el Real Decreto que regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado establece una serie de situaciones, como veíamos esta mañana, de cuál es el tipo de archivo, si es un archivo intermedio, es un archivo histórico, es un archivo de gestión. Pero, en todo caso, para permitir el acceso, la primera norma general taxativa es: no se puede dar acceso a documentos que tengan datos de carácter personal, con la salvedad de que quien esté pidiendo el acceso sea, lógicamente, el propio interesado, para ejercer algún derecho sobre ese documento, o, en segundo lugar, que se hayan anonimizado. Hay un tercer supuesto en el que sí que se permite el derecho de acceso cuando hay datos de carácter personal, que sería el caso en el que se accede por investigadores con un interés artístico, científico o histórico, pero habría que demostrar ese interés. Y luego, eso en cuanto a los datos nominativos, y este Real Decreto también establece una segunda categoría de ¿y si son datos que llamamos especialmente protegidos? Es decir, si son datos que proceden de un procedimiento sancionador o incluso pueden hacer referencia a la intimidad de las personas, a su salud, a su condición religiosa, sexual. Bien, en esos casos hay que también disociar la información que tiene datos de carácter personal y siempre negarlo, salvo que exista el consentimiento expreso del propio titular de los datos, que lógicamente no existirá. ¿Qué pasa si ha fallecido el titular de los datos? Bueno, pues si ha fallecido el titular de los datos, es posible acceder a la información, aunque hay supuestos en los datos especialmente protegidos en que habrá que dejar pasar 25 años si se conoce la fecha de fallecimiento del titular de los datos, o 50 años desde que se generó el documento electrónico si no se conoce el momento del fallecimiento. Aquí hay otra, no sé si yo creo que vamos fatal de tiempo, pero bueno, yo supongo que Miguel estará por ahí y nos dirá algo, nos levantará una mano, nos sacará un pañuelo, en fin. Carlos E. Jiménez nos hace la siguiente pregunta. Es una reflexión, yo creo que además para todos, ¿no? Porque dice: dado el grado de avance tecnológico y la velocidad de evolución de las tecnologías, ¿qué perspectiva
puede tener el legislador nacional si desde el punto de vista tecnológico la legislación queda obsoleta prácticamente desde su creación. Y dice, por ejemplo, la regulación de Internet relativa a la eliminación de rastros de datos personales en los buscadores, y añade y hace una pregunta final. Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho probablemente todos, ¿no? ¿No sería preciso una regulación internacional? ¿Cuál es vuestra perspectiva? Bueno, regulaciones internacionales, Carlos, las hay, las está habiendo. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé decir, tenemos nuestro marco de referencia es Europa, nuestro marco de referencia, y yo creo que en ese sentido Europa lo está haciendo muy bien y está poniendo las cosas en su sitio. A veces, un minuto, Miguel, un minuto. A veces lo que sucede es que no seguimos al mismo ritmo. Fijaos, esta mañana hablábamos de la licitación electrónica. Bueno, yo recuerdo la declaración de Manchester del 2005 que decía, en el 2010 al menos el 50% de las compras públicas deben hacerse con mecanismos de licitación electrónica. Solo ha sido el 5% el año pasado en Europa. Solo el 5%. Evidentemente eso sucede, es decir, a veces no somos capaces de responder. ¿Sería preciso una regulación internacional? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí, en algunos puntos sí. Y yo creo que los tiros en materia, ¿verdad?, de protección de datos van por eso, sobre todo porque es un tema muy delicado. Si me permites, Carlos, y cómo íbamos a estar de acuerdo dos abogados en la misma mesa, yo soy totalmente contraria. Es decir, yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos, efectivamente, cuando salen las leyes ya salen obsoletas. Yo creo que Europa ha tardado mucho en darse cuenta de que tenía que modificar la directiva, porque la directiva la tenía que haber modificado ya prácticamente en el año 97, 98. Y en derecho administrativo o en el marco de la administración electrónica yo creo que ha ocurrido algo todavía peor, que es que como no tenemos doctrina, porque no hay órganos que interpreten y no tenemos jurisprudencia, toda la doctrina administrativa que ha dictado la Agencia Española de Protección de Datos para temas de ámbito privado ha sido trasladada al tema del sector público. Por ejemplo, ¿por qué una sede electrónica va a tener que establecer motores de búsqueda para no permitir la indexación a los boletines oficiales? Solamente porque se le ha dicho a Facebook que ella tiene que poner motores de indexación o a Google para que no se pueda acceder a los datos de las personas que publican en las redes sociales, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que en la práctica se están trasladando determinadas resoluciones, modelos y situaciones que se han resuelto en el sector privado para el público, cuando realmente en el sector público lo que habría que hacer es coger y irse a la legislación sustantiva y decir, ¿es que tiene que haber una publicación de los datos de los candidatos que se presentan a un proceso de selección o hay que publicar en un boletín el dato del infractor? Entonces, regulemos la regulación sustantiva, porque al final la normativa sobre la administración electrónica es como la plataforma, son formas, pero yo creo que la administración electrónica o la normativa tecnológica no debe entrar a valorar la sustantiva. La sustantiva hay que modificarla, lógicamente. Nos queda solo una, al menos. Una pregunta larga. Dice, así como el colectivo de archiveros o técnicos informáticos se muestran preocupados, entre comillas, por todos los temas de administración electrónica, y es para estarlo, ¿existe una preocupación similar en el colectivo de jurídicos de la administración local? ¿Hay divulgación de impacto jurídico por la administración electrónica? ¿Cuál es vuestra percepción o experiencia? Yo me muevo mucho en el ambiente local, ¿no? Y en el ambiente de administración local, me refiero, y efectivamente existe esa preocupación, clarísimo. Los técnicos, los tecnólogos, los archiveros y los técnicos informáticos tienen su propia preocupación, que es cómo dar respuesta desde el punto de vista tecnológico a estas exigencias que a veces se escapan, y existe una enorme preocupación terminamos, en términos de lo jurídico. Yo creo que ahí haría falta, y no sé si este es el marco adecuado, seguramente sí, es decir, tendríamos todos que reforzar muchísimo los mecanismos de formación de todos los implicados en el desarrollo, en el desenvolvimiento del procedimiento administrativo, porque hay mucho todavía, como decía antes Ana, hay muchísimo por hacer y efectivamente nos consta que hay una enorme preocupación. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, la preocupación es muy grande, hay entidades locales que además carecen de recursos, son pequeñas y entonces todavía el problema es mucho mayor y se agrava.
Y, por supuesto, que hay preocupación, aunque todavía esa preocupación no tiene una cara gráfica, porque, insisto, yo creo que será cuando realmente los ciudadanos empiecen a establecer o exigir sus derechos, cuando realmente las administraciones tendrán que, bueno, pues de alguna manera adoptar recursos y garantizar, ¿no? Garantizar todo aquello que ahora mismo no pueden por ignorancia, por falta de recursos y que obviamente les tiene preocupadas. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias.